Fíjate que últimamente me dio por colgarme de obras de otros autores, sobre todo autores clásicos, eh, con un ánimo como de homenaje, ¿no? Y de retribución, porque de pronto pues, hay autores a los que sientes que les debes, ¿no? Que, que el hecho de que te hayan aportado tanto a tu vida, pues no sé, se siente como una especie de afecto literario que después se convierte también en una especie de afecto humano, ¿no? Entonces, pues así venía yo de homenajear a otros como Charles Dickens o como Mary Shelley, y sentía yo también esas ganas de meter a Edgar Allan Poe, ¿no? En esta nómina. Y bueno, pues todo inició en mi cabeza como que tomar la narrativa de Edgar Allan Poe como pretexto para construir una trama, ¿no? Y bueno, pues no sé qué tan original haya sido al final, pero pues todo empieza con una serie como de posibles crímenes, ¿no? En donde las pistas que el autor de estos crímenes concede nada más tienen que ver siempre con cuentos o con la narrativa de Edgar Allan Poe, ¿no? Y bueno, pues con esa idea, así como te lo cuento, dije, bueno, pues vamos a hilar la trama, ¿no? Y ya fue cuando se me ocurrieron pues los personajes, ¿no? El Cristóbal Vélez, el profesor Pereira, ya les di como sus características de pareja dispareja, que de pronto pues eso pues empuja mucho al humor, ¿no? Y a mí me gusta últimamente también escribir con cierta vena humorística porque siento que hace mucha falta reírnos, ¿no? Y en los libros más. Entonces, bueno, pues ahí como que senté las bases, y ya lo demás fue planear historia y ponerse a contarla y bueno, pues ahí está, ¿no? Sí, efectivamente, pues la idea, como te contaba, surgió así tan ambigua como la platiqué, ¿no? De tomar los cuentos de Poe y utilizarlos como pretexto y etcétera, ¿no? Entonces, pues sí, al momento de ponerme a planear la historia, pues sí dices, bueno, pues hay que investigar, ¿no? Hay que meterse otra vez de lleno. Y sí, me regresé a los cuentos de Poe, a su única novela, que es la narración esta de Arthur Gordon Pym. Básicamente me interesaba la narrativa, ¿no? Meterme a la narrativa. Y, y la verdad es que pues todo tiene que ver más bien como de una manera un poco sesgada, es decir, eh, yo traté como de ser muy respetuoso de la obra de Poe, al grado de que pues en este caso, en este homenaje, eh, se habla mucho de la obra de Poe, ¿no? Pero ahí sí para que veas, no la toqué, ¿no? No como por ejemplo tengo un retelling de Frankenstein que le puse Frankie, pues ahí sí, ¿no? La verdad manoseé mucho la obra de la señora Shelley, ¿no? Y acá no, acá más bien son como que es casi otro protagonista, casi otro personaje la obra de Edgar Allan Poe, ¿no? Y a mí me gustaba mucho como también como excusa, como pretexto para que los lectores se sintieran como tú te sentiste con la casa Usher a volver a la obra de Poe. Pero sí te digo, aquí sí con esa distancia, porque tú también habrás podido notar que la versión de Netflix pues nada tiene que ver con el texto original, ¿no? Casi que nomás agarran el nombre y los nombres de los protagonistas y vámonos, ¿no? Eh, entonces sí, como que yo intenté más bien eso, ¿no? De ser, en este caso sí tener como esa distancia respetuosa. Y, y pues sí, o sea, la relectura siempre aporta, ¿no? O sea, te das cuenta de muchas cosas. Por ejemplo, que el mismo Edgar Allan Poe era un poco disparejo, ¿no? En sus cuentos. De pronto hay unos soberbios y otros que ya no tanto, ¿no? Sobre todo unos como hasta cierto punto humorísticos, como que no se le daba mucho el humor, se le daba más lo siniestro, ¿no? Eh, pero sí, también te lleva a ese lector que fuiste cuando llegaste a Pop por primera vez, ¿no? Y es un poco también un viaje de nostalgia, no sé. Digo, lo que es padrísimo en cuanto a los lectores jóvenes, pues que ellos sí ya son perfectamente libres, ¿no? De elegir sus lecturas. Y en muchos casos también son ya capaces de ir por sus propios medios a la librería y con su propio dinero, ¿no? Entonces ya
siguen las tendencias que ahora sí que se les antojan, ¿no? Yo, la verdad es que tanto en la lectura, digo, en la escritura para niños como para jóvenes, trato como de atender ciertos temas que me son como más cercanos, ¿no? Y se los pongo a la disposición de los chicos y ellos son los que deciden, ¿no? Si toman el libro y si no, pues bye, ¿no? O sea, como que eh, tú haces tu mejor esfuerzo, pero siempre son ellos ya los que deciden, los que toman esa decisión, incluso hasta de apropiarse de libros que no están marcados como literatura juvenil o incluso young adult que le llaman, ¿no? Ellos son perfectamente libres ya de apropiarse los libros que quieran, ¿no? Y en ese aspecto, pues yo me siento como muy afortunado cuando sí toman mis libros, ¿no? Porque la verdad es que te digo, no trato de atender un mercado como tal, ¿no? Así que diga, a ver, ¿qué están leyendo para pegarle ahí? Sino más bien trato como de que mis libros sean, eh, tengan esa frescura, esa como capacidad narrativa de atrapar al lector y apostándole a que ellos mismos se asomen y los tomen y se maravillen con ellos, ¿no? Entonces, pues te digo, me siento muy afortunado cuando ocurre y lo mismo con los chiquitos, ¿no? Con los niños, porque ahí todavía hay que brincar el filtro de los papás y de los profes y y cuando les llegan y los aprecian, bueno, pues doblemente afortunado, ¿no? Pero sí es el mejor público, la verdad, tanto los chicos como los no tan chicos. Siempre he dicho que son los lectores más honestos y los que cuando tienes la fortuna de que aprecian tu obra, pues los más afectuosos, ¿no? Yo creo que ayuda mucho. No sé si hay que tenerla así como tal, pero bueno, pues yo creo que lo que sí vale mucho la pena es ver en general, yo creo, la creatividad o el proceso creativo como un juego, ¿no? Como una posibilidad de experimentar en muchos sentidos, ¿no? Con el lenguaje, con las historias, con los personajes, ¿no? O sea, no ceñirte a un canon o a una especie como de esquema académico que tienes que cumplir, porque yo creo que ahí ya se tuerce todo y pierdes la soltura y vámonos, ¿no? Yo creo que si todo lo ves como un juego, y eso por supuesto te remite a eso, ¿no? A un espíritu libre, como es el de los niños, de los jóvenes, pues yo creo que tienes más posibilidades, ¿no? De lograr algo que encante en cierta manera, ¿no? Y bueno, pues a mí me ha servido porque yo es lo que hago, ¿no? O sea, trato siempre de que cuando me pongo en modo creativo, pues no hacerme muchas preguntas, simplemente fluir, dejar que corra. Y ya después sí me regreso y corrijo, qué sé yo, pero a la hora de estar creando sí trato de ser lo más libre, lo más juguetón posible, ¿no? Para que al final quede algo, te digo, que el lector se sienta atraído por eso, ¿no? Porque, pues bueno, pues si este cuate se estaba divirtiendo tanto, pues a lo mejor a mí me pasa lo mismo, no sé. Bueno, libros que me han impresionado, ¿no? Que me han gustado de manera muy personal o a los que recurro con cierta regularidad. Primero voy a recomendar Cien años de soledad. Ni el autor voy a decir porque ya se lo sabe, pero me parece un libro que todos tienen que leer en algún momento de su vida, ¿no? Igual y no recurres a él frecuentemente como tu servidor, pero sí, tienes que leerlo, ¿no? En algún momento de tu vida. Otro libro que me gusta mucho es El guardián entre el centeno, ¿no? De Salinger. Es un libro que a mí me parece muy encantador, ¿no? Gente diferirá conmigo, pero a mí me gusta mucho. Luego hay otro libro que es tremendo, brutal, pero también me parece maravilloso, que es Nada, así se llama la novela, es una novela de Jan Teller, que es brutal, ¿no? Pero muy recomendable me parece, ¿no? Eh, Me gustaría recomendar también libros de colegas nacionales, por ejemplo, eh, vamos a sugerir República Mutante de Jaime Alfonso Sandoval, nomás para que le entren a la literatura de Jaime, que es buenísima.
¿no? Eh, Casi medio año de M.B. Bronson, Mónica Bronson, que es una súper referente de la literatura infantil y juvenil. Ese libro es maravilloso. Parece que es para niños, pero en realidad lo disfrutamos todos, los podemos disfrutar todos, ¿no? Y vamos a recomendar un clásico. ¿Qué tal si se acercan a Casa Desolada de Charles Dickens? Es uno de mis libros favoritos del autor y de pronto espanta, pero a mí me parece un libro bellísimo, como muchos del señor, pero ese es fundamental. No sé, podría casi recomendar cualquier libro de Dickens, pero ese me gusta mucho. Y no es así como de los que jalan tanto el reflector, ¿no? Como Grandes Esperanzas o Canción de Navidad o Historia de Dos Ciudades. Casa Desolada de Dickens.